Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, vamos a comenzar hablando de ese último partido de Liga que disputó el Fenerbahçe en el pasado domingo. Penúltimo partido de la jornada de Liga número 32 de la Superliga de Turquía, y un partido en el que pues podemos decir que los canarios amarillos, que el Fenerbahçe dejó escapar una oportunidad, no sabemos si de oro, pero desde luego sí muy importante para consolidar sus posiciones y tratar de robarle el título al Galatasaray, que si sigue de líder de la Liga de Turquía y consigue un nuevo campeonato, un nuevo título de liga este año, pues será su tercer título consecutivo. Bueno, el caso es que el equipo de Mourinho, el equipo dirigido por el entrenador luso, se enfrentaba el domingo al Kayserispor, equipo anatolio, equipo de una ciudad situada en pleno centro de Turquía. Y un partido que en principio pues al Fenerbahçe se le presentaba relativamente fácil. Fue un partido que de hecho, pues si nos vamos a las estadísticas, el equipo de Estambul dominó claramente, por lo menos en cuanto a posesión de balón, en cuanto a jugadas, en cuanto a tiros, en cuanto a ocasiones de gol, dominó el Fenerbahçe. Sin embargo, sí que es verdad que en los primeros minutos el equipo, incluso jugando en casa, como jugaba el Fenerbahçe, en el estadio Ilker, pues parecía estar perdido. Y es un hecho que de hecho el Kayserispor fue el primer equipo en marcar a los 7 minutos, gracias a un gol de Gibelek, que se la coló entre las piernas a el guardameta del Fenerbahçe, a Livakovic. Por cierto, tenéis en nuestra web, en hispanatolia.com, tenéis ahí el resumen del partido y también el vídeo, como siempre hacemos, el vídeo de este partido. Bueno, el caso, primer equipo a marcar, el Kayserispor. Sí que es verdad que luego en el minuto 36, hubo que esperar hasta el minuto 36 la primera parte para que Talisca rematase un balón tras un pase de Saint-Maximin y consiguiese el empate para el Fenerbahçe. Ya iniciada la segunda mitad, pues el Kayserispor volvió a ponerse por delante en el marcador gracias a un gol en propia puerta de Livakovic, del portero del Fenerbahçe. Cuando pasaban solo 3 minutos de la segunda parte, un disparo de Nason, que se fue al larguero, rebotó en el cuerpo de Livakovic y entró anotando el 1-2 a favor del Kayserispor. A los 64 minutos aparecía de nuevo Saint-Maximin para rematar con un derechazo prácticamente desde el punto de penalti y empatar de nuevo para el Fenerbahçe. Y a los 75 minutos, mientras justamente un momento en que, bueno, prácticamente durante toda la segunda parte el Fenerbahçe ejerció una gran presión sobre el equipo rival, sobre el modesto Kayserispor, y como decimos, pues a los 75 minutos, en una de esas jugadas de ataque del Fenerbahçe, llegaba una jugada bastante polémica en la que los jugadores del Fenerbahçe reclamaban inmediatamente, se ve en el vídeo, una mano en el área de un centrocampista del Kayserispor, de Sasdagi. Se consultó al VAR y finalmente el árbitro señaló que efectivamente era la pena máxima, señaló un penalti que transformó de nuevo Talisca, minuto 79, siendo ya su segundo gol de la noche. A partir de ahí ocurrió el desastre, porque el Fenerbahçe tenía el marcador a favor, un 3-2, se confió y parece ser que, bueno, el planteamiento de Mourinho fue: quedan prácticamente 10 minutos de partido, por lo menos de tiempo oficial, ganamos por 3-2, vamos a encerrarnos atrás. Toda esa presión que el Fenerbahçe había ejercido durante gran parte del partido, especialmente en la segunda parte, la aflojó. Y fue una mala decisión porque el Kayserispor se vino arriba, cogió confianza y veríamos las consecuencias de esa mala decisión cuando justamente en los primeros minutos del tiempo añadido, minuto 92-93, era Talha Sarıarslan quien marcaba de cabeza un gol bastante bonito, que dejó absolutamente a todos los jugadores del Fenerbahçe y al propio portero, a Livakovic,
anodados y cabizbajos, porque fue un gol ya en el tiempo de descuento que empataba el partido, y es que le dejaba al Fenerbahce pues con 2 puntos menos, 2 puntos que necesitaba obviamente para mantener esa persecución con el Galatasaray, que venció en la pasada jornada, venció cómodamente por 2-0 al Sipay Bodrum Fútbol Club, y pues con este empate del Fenerbahce se aleja ya a 5 puntos, y es que quedan solo 6 jornadas para que concluya la presente temporada, y esos 5 puntos con un Galatasaray que está absolutamente imparable, que solo ha sido derrotado una vez paradójicamente por el Besiktas en el derbi que disputaron Besiktas y Galatasaray, y que venció el Besiktas de forma inexplicable, porque el Besiktas también tiene una temporada horrible, con muchos problemas de juego, con muchos problemas para vencer incluso a equipos supuestamente muy inferiores a él, y sin embargo es de hecho hasta ahora el Besiktas el que ha conseguido vencer al Galatasaray. Por eso, por tanto, esos 5 puntos de diferencia a falta de 6 jornadas ahora mismo para el Fenerbahce son un mundo, y va a ser muy difícil que evite que el Galatasaray se proclame por tercera vez campeón. Justamente tras acabar el partido, pues os podéis imaginar que tras ese shock, esa sorpresa que dejó a todo el mundo fuera de lugar, ese empate en el descuento del Kayserispor, pues hubo deslagrada, pitidos, hubo cánticos, hubo peticiones de dimisión tanto del presidente del club, Ali Koç, como del propio Mourinho, cuyo juego ha sido muy criticado prácticamente desde las primeras semanas que llegó al Fenerbahce, y que impuso un poco su disciplina de juego. Mourinho, todos sabemos cómo es su carácter, y durante la rueda de prensa posterior al partido sí que reconoció que el equipo tenía que haber ganado, que lo tenía todo en su mano, y que se quedó sin los 3 puntos muy necesarios, como decimos, porque dijo: cometimos demasiados errores. Pero lo que, lejos de amilanarse, como tiene acostumbrado Mourinho, pues lo que hizo fue volver a cargar contra el fútbol turco y contra muchos hinchas turcos, y vino a decir que en Turquía y en el fútbol turco, si ganas eres el mejor, y si pierdes eres el peor. Y dijo: esa no es mi cultura. Pero el caso es que Mourinho está ahora mismo entrenando al Fenerbahce, y tiene que afrontar muchas críticas si no consigue reducir distancias con el Galatasaray, y si vuelve a quedarse a las puertas de la victoria, como le pasó en la temporada pasada al Fenerbahce, que se quedó a las puertas de arrebatarle el título al Galatasaray. Vamos a mencionar también ese gravísimo accidente ocurrido en las últimas horas en Turquía, un accidente de tráfico en una autopista en la provincia de Van, al este del país. Un accidente en el que, por lo menos las últimas informaciones que tenemos, es que al menos han muerto 6 personas y más de una decena resultaron heridas. Inicialmente se hablaba de 8 heridos, pero las últimas informaciones que tenemos, confirmadas por el gobernador de la provincia de Van, al este del país, como decíamos, por Ozan Balci, es que habría por lo menos 13 personas heridas, 4 de las cuales estarían en estado grave. El accidente ocurrió pues esta misma tarde, según las informaciones que hemos recogido en la prensa turca. Se desconocen por ahora los motivos, las razones exactas, pero el caso es que un autobús de pequeño tamaño, un minibús que transportaba a un grupo de pasajeros, chocó frontalmente contra un camión cuando circulaba por la autopista que atraviesa la región, que conecta las localidades de Kurpinar y Başkale. El accidente se produjo a la altura, no en el interior, pero a la altura cerca de un túnel que hay bastante largo en la zona, el túnel de Guseldere, y como decimos, pues fue una colisión frontal a gran velocidad entre ese minibús, que quedó totalmente destrozado por la parte frontal. Tenéis las imágenes y el vídeo en la noticia que hemos publicado en hispanatoria.com, y chocó frontalmente contra ese camión. Obviamente hubo que interrumpir el tráfico en ese tramo de autopista, y fueron inmediatamente alertados los servicios de emergencia a través del teléfono 112. No se conocen por ahora la identidad de los conductores,
ni, como decíamos, las causas del accidente, pero todo apunta a que pudo ser pues, un mal adelantamiento o simplemente una invasión del carril contrario, lo que hizo que estos dos vehículos chocaran frontalmente. Vamos a mencionar también esa puesta en marcha con una ceremonia oficial que tuvo lugar ayer del satélite de comunicaciones Turksat 6A, sexta generación, sexto satélite de comunicaciones de Turksat, y que fue puesto, entró en servicio en funcionamiento, fue puesto en funcionamiento ayer durante una ceremonia presidida por el presidente turco, valga la redundancia, Tayyip Erdogan. Una ceremonia que tuvo lugar 9 meses del lanzamiento al espacio del satélite, que en realidad ocurrió en julio del año pasado. Fue lanzado por un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX desde Cabo Cañaveral, pero no ha sido hasta ahora cuando ha entrado, digamos, de forma oficial en servicio. Es un satélite que, como destacó el presidente turco durante el evento, en el que estuvo además acompañado por dos astronautas turcos que han ido recientemente al espacio como parte de ese programa espacial, incipiente programa espacial de Turquía, pero incipiente, pero ambicioso. Y en esa ceremonia, pues el presidente turco, Tayyip Erdogan, recordó, por ejemplo, que como son ya 10 los satélites que Turquía ahora mismo tiene puestos en órbita en el espacio. Como esta sexta generación de los satélites Turksat, que fueron pues prácticamente los primeros satélites que lanzó al espacio Turquía, pero además este Turksat 6A destaca porque está considerado como el primer satélite de comunicaciones diseñado y fabricado en Turquía. Sí que es verdad que no al 100%, algunos componentes no han sido todavía diseñados y fabricados en Turquía, pero al 80% este satélite Turksat 6A sí ha sido diseñado y fabricado sus componentes en Turquía. Y precisamente fue algo que destacó el presidente turco, pues explicando que con esto Turquía se convierte en uno de los 11 países, solo 11 países en todo el mundo, que son capaces de producir sus propios satélites de comunicaciones. Dijo además Erdogan que con este nuevo satélite, con el Turksat 6A, anteriormente las emisiones de los satélites Turksat llegaban a 3.500 millones de personas en todo el mundo, pero con este nuevo satélite ya se abarca pues más del 60% de la población mundial, y las emisiones del Turksat, como el Turksat 6A, van a llegar a las emisiones de televisión, que es principalmente para lo que está destinado este satélite, a 5.000 millones de personas en todo el planeta, ni más ni menos. Como decíamos, este Turksat 6A, considerado el primer satélite fabricado y diseñado en Turquía, sexta generación de los Turksat, pues fue lanzado en julio del año pasado por SpaceX, pero la intención de Turquía no solo es desarrollar sus propios satélites, sino también desarrollar sus propios lanzadores, sus propios cohetes e incluso su puerto espacial, como mencionábamos recientemente también en mispanatolia.com, en nuestra web. De hecho, pues como explicábamos, este nuevo satélite forma parte de ese ambicioso programa espacial puesto en marcha hace solo unos años por Turquía, que se ha marcado varios objetivos para esta década, a completar hacia el año o antes del año 2030. Entre ellos, el envío al espacio del primer astronauta turco, que en realidad ya ha ocurrido. De hecho, ya, como decíamos, en la ceremonia estaban el primero y el segundo astronauta turcos que han ido al espacio, en esa ceremonia celebrada ayer para poner en marcha el Turksat 6A, este satélite. Pero como parte de ese programa espacial de Turquía también está prevista pues, el desarrollo de una nueva generación de satélites propios, del que, digamos, el primer eslabón sería este Turksat 6A, y a partir de él pues, ir desarrollando más satélites fabricados y diseñados en Turquía, con tecnología turca. También la creación de un sistema regional de posicionamiento por satélite propio, es decir, un GPS, de un sistema global de posicionamiento vía satélite propio de Turquía. El envío de una primera misión a la Luna, y misión no tripulada, eso sí, y la construcción de un puerto espacial, como decíamos, que probablemente, tal como explicábamos en nuestra web, pues estará probablemente situado en el Cuerno de África y muy posiblemente
en Somalia, dadas sus buenas relaciones con Turquía, sus estrechas relaciones políticas y económicas y sobre todo su buena posición para el lanzamiento a órbitas geoestacionarias de satélites. También, como decíamos, también forma parte de ese programa espacial de Turquía el desarrollo de cohetes propios, lanzadores propios, que ya en los últimos años ha estado desarrollando y probando Turquía, y de esas pruebas también nos hemos hecho eco en hispanatoria.com. Y vamos a hablar ahora, como no, de lo que ha sido la noticia desde ayer. La hemos tratado ayer, la hemos tratado hoy también y seguramente la sigamos tratando en los próximos días. Hablamos de la muerte del Papa Francisco, muerte que, si bien es verdad que el Papa obviamente estaba en un estado de salud muy delicado en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, pues nos ha pillado a todos por sorpresa, nos ha sorprendido a todos porque pues el domingo mismo el Papa, con motivo del domingo de Pascua, pues se asomó, apareció ante decenas de miles de fieles en la plaza, congregados en la plaza San Pedro del Vaticano, y bueno, con sus problemas de salud, como decíamos, evidentes en los últimos años, pero el Papa pues parecía estar pues con cierto vigor, sobre todo después de que pasó 38 días internado en el Hospital Gemelli de Roma a principios de año, del que salió el pasado 23 de marzo por todas esas complicaciones de salud, por esa neumonía bilateral que en ese momento sí que todos creíamos que podría conducir a un fallecimiento del sumo pontífice. Salió del hospital y en principio no solo había retomado poco a poco su actividad pública y oficial, sino que incluso, pues como contábamos recientemente en nuestra web, hispanatoria.com, y también este podcast, pues incluso se había comunicado por parte del Vaticano que la intención del Papa, que había manifestado el año pasado, a finales del año pasado, de viajar a Turquía el próximo mes de mayo, a finales de mayo, con motivo del aniversario de la celebración del Concilio de Nicea, del año 325 después de Cristo, primer concilio de la cristiandad, concilio muy importante a nivel histórico. El Papa había expresado su deseo de viajar con motivo de ese importante aniversario para el cristianismo a Turquía, a la ciudad de Nicea, que hoy en día es la ciudad turca de Iznik. Y tras salir del hospital, pues parece ser que, como habíamos explicado en este podcast y en nuestra web, pues se mantenía en pie esa visita para finales de mayo, como decíamos, pese a ese delicado estado de salud del Papa. Pero el lunes por la mañana nos levantamos ayer con la sorpresa de que pues el pontífice de 88 años finalmente fallecía a las 7:35 de la mañana. En torno a las 5 de la mañana parece que según las últimas informaciones, parece que se sintió indispuesto en torno a las 5 y media de la madrugada, que comenzó a presentar problemas. Él tenía un enfermero que estaba a las 24 horas del día con él y parece ser que en torno a esa hora detectó que había problemas. Permaneció consciente aún así durante un buen rato, hasta que finalmente, digamos, entró en coma, se fue quedando dormido y falleció sin sufrimiento, según ha dado a conocer las fuentes oficiales del Vaticano. No sufrió. Falleció, de acuerdo a los últimos informes de la autopsia, a causa de un derrame cerebral que a su vez le causó un infarto, una parada cardíaca. Pero, como decimos, todo esto sin sufrimiento, porque él ya antes había entrado en coma. Fue el propio Camarlengo, desde 2019, quien es el Camarlengo del Vaticano, el cardenal irlandés Kevin Farrell, quien oficialmente ayer confirmó la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, de este Papa argentino, primer Papa jesuita y primer Papa americano. Esos dos hitos había marcado el papado de Francisco, que obviamente también se caracterizó pues por toda una forma muy característica, muy distinta de ejercer el papado, con un talante muy diferente a anteriores papas, mucho más abierto
mucho más dado a relacionarse con los fieles, con creyentes y no creyentes, pero también, por supuesto, por un discurso que a menudo chocaba con los sectores más tradicionales de la Iglesia, pues mostrándose dispuesto a abrirse a los homosexuales, a los divorciados, en fin, fue un gran defensor de los más desfavorecidos, de los inmigrantes. Y sobre todo, pues hay que destacar que su papado estuvo marcado por esta actitud, pero también por su estilo de vida más austero. Prácticamente desde su llegada al trono de San Pedro, digamos, tuvo ya gestos que llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, renunciando a utilizar el lujoso coche oficial de los papas, eligiendo vivir en la Casa de San Marta, que es una residencia muchísimo más modesta que el Palacio Apostólico del Vaticano, y tras su muerte, tras su fallecimiento, estos gestos, digamos, de austeridad que siempre le caracterizaron, pues han seguido porque, por ejemplo, va a ser el primer papa en más de un siglo cuyos restos no van a descansar en el Vaticano, sino fuera del Vaticano, y va a ser por expreso deseo del propio Francisco, quien designó que fuese enterrado no en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María Maggiore, la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Como decimos, es el primer papa en más de un siglo cuyos restos descansan fuera del Vaticano. También va a ser una ceremonia más sencilla. Francisco no quiso seguir la tradición de que se utilicen 3 ataúdes durante el funeral del Papa, y en su lugar pues va a ser, de nuevo por expreso deseo del Papa Francisco, ya fallecido, va a ser un único ataúd de madera, con un ritual con mucha menos pompa. Y todo esto, pues según han dicho fuentes oficiales del Vaticano, según han dicho responsables del funeral, pues con el fin de reflejar un funeral en el que se dé la imagen de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo, citando, como decimos, palabras oficiales del encargado de organizar los funerales del Vaticano, que siguió, como decimos, también las instrucciones del Papa Francisco. Bueno, un papado de sus inicios a su fin marcado sin duda por el carácter y por los orígenes tan particulares de este Papa, pero un Papa que, como decíamos, en los últimos años había sufrido muchos problemas de salud, crecientes problemas de salud, hasta el punto de que la imagen que muchos tenemos del Papa de sus primeros años, cuando fue elegido en marzo de 2013, pues comparada con la actual, era radicalmente diferente. Y es que, bueno, el Papa siempre tuvo problemas de salud, principalmente pulmonares, respiratorios. Al Francisco pues le fue extirpado, siendo joven le fue extirpado parte de un pulmón, por tanto siempre había tenido cierta predisposición a tener esos problemas que le llevaron meses atrás a ser hospitalizado por una neumonía bilateral. Siempre había tenido esos problemas de ese tipo. En 2023 ya había sido hospitalizado por otra infección respiratoria, y luego ese mismo año tuvo que sufrir una operación de hernia. Previamente, en 2021, se había sometido también a otra operación de colon, pero además, importante para ese deterioro físico, ese sobrepeso, ese aumento de peso más que evidente que había experimentado especialmente en los últimos 3 años, era esos fuertes dolores de rodilla que sufría por una degeneración ósea en la rodilla, que le habían obligado en los últimos años, últimos 2-3 años, prácticamente a desplazarse solo en silla de ruedas, por esos dolores continuos de rodilla, y esa falta de ejercicio unida también al uso de corticoides. Esto hay que reseñarlo porque lo han dicho muchas fuentes del Vaticano, que esa hinchazón, ese Papa que veíamos los últimos 2-3 años hinchado, no era por comer, por comer demasiado, por glotonería, sino por el uso de corticoides para combatir justamente esos dolores articulares. A su vez, esa hinchazón, ese exceso de peso, pues también le había generado otros problemas, como dolores de espalda,
problemas de ciática, eran muchos los problemas de salud que ya arrastraba el Papa en los últimos años, y aún así, y a pesar de esos problemas y de esa hospitalización, como decimos, el domingo mantenía su agenda hasta última hora, mantenía esa intención de visitar Turquía. El domingo salía a saludar a los fieles en la plaza de San Pedro, pero es que poco antes se reunía con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que justamente había ido al Vaticano para reunirse con él, y le recibía a Francisco pues el domingo con sus achaques, pero sin que nada hiciese predecir ese fatal desenlace. Y es un papa que, tal como explicamos en hispanoterapia.com, nuestra web, porque nos hemos hecho eco con una amplia noticia de la muerte y del legado del Papa Francisco, pues es un papa que también, no lo olvidemos, aunque obviamente sí que es cierto que a muchas personas, incluso personas que se declaran abiertamente agnósticas o ateas directamente, es un papa que les volvió, no podemos decir que les atrajo al cristianismo, pero sí que es verdad que muchas de estas personas no creyentes, es un papa que despertó muchas simpatías simplemente por su forma de ser, más abierta, más modesta, más austera. Es un papa que despertó muchas simpatías fuera del cristianismo, pero que dentro del cristianismo, hay que decirlo, desató dentro de la propia Iglesia muchos detractores, sobre todo por sus formas, sus actitudes y sobre todo por sus palabras. Hubo muchos sectores, los más conservadores de la Iglesia, que le acusaron abiertamente, sobre todo en los últimos años, conforme el Papa ya estaba más débil físicamente, le acusaron abiertamente de desviarse de la tradición doctrinal católica, sobre todo en temas como el aborto, el divorcio o los homosexuales. Incluso llegaron a calificarle a algunos sectores especialmente radicales o mucho más conservadores de la Iglesia, de ser un antipapa incluso. Entre esas voces que sobre todo en los últimos meses o el último año habían sido más abiertamente críticas con el Papa, quizás un poco también por esa debilidad física, pues destacaba sobre todo cardenales en Estados Unidos. Raymond Burke, por ejemplo, era uno de ellos quien le criticó abiertamente, entre otras cosas, al Papa la defensa que hacía de los inmigrantes. El Papa, ante estas críticas, sí que es verdad que por su propio talante, pues nunca quiso responder, nunca quiso, digamos, entrar en este tipo de polémicas que consideraba que solo hacían daño a la Iglesia. Y lo que llegó a decir al respecto de estas críticas internas, como decimos, dentro de la propia Iglesia, que se puede decir que es donde estaban sus principales enemigos, paradójicamente, pues lo único que vino a decir el Papa Francisco fue que yo lo único que pido es que las críticas me las hagan en la cara, porque así crecemos todos. Y decíamos que este tema, pues lo hemos tratado ayer, lo hemos tratado hoy, lo seguimos tratando en los próximos días, porque entre otras cosas toca bastante a Turquía. Y diréis, ¿por qué si Turquía es un país mayoritariamente, por lo menos nominalmente, musulmán? Bueno, os oigo que en Turquía también hay una comunidad católica de varias decenas de miles de fieles, pero sobre todo es que, como hemos contado hace unos minutos, el Papa tenía previsto visitar a finales de mayo, concretamente el 24 y el 25 de mayo, tenía previsto visitar por segunda vez Turquía. Ya lo había visitado en 2014, poco después de salir elegido. Pero el próximo mes de mayo tenía previsto visitar Turquía porque se cumple este año el 1700 aniversario, 1700 años de la celebración de ese concilio histórico, de ese concilio de Nicea, del cual salió el credo de Nicea. Es un concilio que se estudia en los libros de historia, es un concilio importantísimo, convocado en el año 325 por el emperador romano Constantino el Grande. Convocó a una gran asamblea de obispos y eruditos cristianos de todo el mundo conocido, y en ese concilio se establecieron las bases de la doctrina católica, es decir, de la doctrina universal, que es lo que quiere decir la palabra católica, la doctrina general, tal como dice la palabra griega de donde viene católica, katolou, la doctrina general para todos los cristianos, que se estableció en ese concilio de Nicea. Hasta entonces había todo tipo de iglesias que, un poco como sectas, se fundaban casi en cada ciudad, y había todo tipo de doctrinas. En ese concilio, que es súper importante, se estableció ese credo de Nicea, que es el típico que se reza hoy día, de creo en Dios Padre, etcétera, etcétera.
y que estableció, pues, efectivamente, pilares que hoy consideramos fundamentales, por lo menos, para el cristianismo, como el concepto mismo de la Trinidad, o, por ejemplo, en la naturaleza de Jesús, su relación respecto al Padre, respecto a Dios. Y con motivo de ese aniversario, pues el Papa estaba previsto efectivamente que viajase a la ciudad de Nicea, que hoy día es la ciudad de Iznik, que es una pequeña ciudad en la provincia de Bursa, a orillas del lago Iznik. Aquí en nuestra web, en hispanoamérica.com, hemos hablado muchísimas veces de Iznik, de la antigua Nicea, porque es una ciudad que es pequeña, pero tiene un montón de historia, es impresionante los restos romanos y bizantinos que tiene, las murallas impresionantes que aún rodean casi 2000 años después a la ciudad. Es una ciudad que realmente os recomendamos visitar, que no es muy turística, tiene su cierto turismo, pero no demasiado. Iznik, la antigua Nicea, pero que sin duda es un sitio que merecería ser mucho más visitado. Y allí en Iznik, pues esta visita de Francisco, prevista para finales de mayo, para el 24 o 25 de mayo, pues como decimos, pues era muy esperada, porque justamente por esto que acabamos de decir, porque esperaban que reavivase el turismo en general y sobre todo el turismo religioso, que volviese a poner, digamos, a Nicea, a Iznik, decimos Nicea o Iznik porque, bueno, aparte de ser su nombre antiguo, en los carteles que se ven en Turquía, en los carteles en la carretera, pone Iznik o Nicaea o Nicea, subrayando siempre ese carácter también histórico antiguo de esta ciudad. Y esperaba un poco, pues, volver a poner a Iznik, a Nicea, de nuevo en el lugar que muchos creen que le corresponde en el panorama no solo turístico, sino también religioso a nivel mundial, por esa importancia que tuvo histórica en la definición al fin y al cabo, de lo que hoy en día es el cristianismo, de esa doctrina cristiana que es aceptada comúnmente por la inmensa mayoría de los cristianos a nivel mundial. Entonces, obviamente, el fallecimiento, la noticia recibida con sorpresa ayer por todos, pues en Turquía y en concreto en la ciudad de Iznik ha hallado por sorpresa, pero ha sido un shock, que se ha sembrado mucha tristeza entre la población, entre los habitantes de Iznik, que es una ciudad de pocas decenas de miles de habitantes, de unos 40.000 habitantes aproximadamente, no es muy grande, y ha sembrado mucha incertidumbre, sobre todo porque la gente ha estado preparando durante prácticamente pues medio año o más, pues lo que es la ciudad, los lugares, digamos, considerados sagrados, santos, la antigua iglesia donde se celebró, la antigua iglesia de Santa Sofía, se llama también como la Santa Sofía de Estambul, antigua iglesia de Santa Sofía de Iznik, de Nicea, donde se celebró ese concilio ecuménico, ese primer concilio ecuménico de la cristiandad en el año 325, convocado por Constantino el Grande. Iglesia que hoy día es una mezquita, pero que se puede visitar y tiene ese carácter histórico como antigua iglesia donde se celebró ese concilio tan importante. Y otros lugares también a nivel histórico y religioso para el cristianismo que son muy importantes y que puede visitarse en Iznik. El fallecimiento del Papa, obviamente, pues deja muy en el aire todos estos preparativos, todo lo que se estaba preparando para la visita del Papa. Ha tenido también momentos, digamos, entre comillas, bonitos este fallecimiento de Francisco, porque hemos visto, por ejemplo, en Iznik, pues se han organizado oraciones públicas. Organizaron en el día de ayer, al conocer su muerte, se organizaron restos públicos en Iznik, precisamente en memoria del Papa Francisco. Y incluso se organizó un reparto gratuito de lokma, que es un dulce, son como bolitas de sirope muy golosas, la verdad, muy dulces. Y el lokma es un dulce que acostumbra a repartirse en los funerales, en memoria del difunto. Y se organizaron también, aparte de restos, repartos de lokma en Iznik, en memoria del Papa Francisco, al que pues la gente también le tenía una gran simpatía en general y más por elegir visitar Iznik. Ahora mismo la incertidumbre es muy grande. En principio el alcalde de la ciudad de Iznik, Kagan Mehmet, ha dicho que en principio los operativos van a seguir adelante.
Ha transmitido sus condolencias a todo el mundo cristiano y católico, pero ha dicho el alcalde que esos preparativos en principio van a seguir. Por ahora no se sabe qué va a ocurrir, no se sabe si efectivamente alguien en el Vaticano pues va a enviar una delegación para ese aniversario, para esos eventos que van a tener lugar a finales de mayo con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, o si efectivamente, quién sabe, ¿por qué no?, el sucesor de Francisco, el nuevo Papa, va a asistir, va a seguir esa agenda del anterior Papa y va a asistir en persona a esos eventos en Iznik, en Nicea. Habrá que verlo. Si así fuera, sería, de hecho, el primer viaje oficial del nuevo Papa sería a Turquía y sería a Iznik, porque las fechas prácticamente pues, se le echan encima. En principio está previsto que la Santa Sede envíe en los próximos días, antes de que concluya este mes de abril, una delegación a Iznik que va a analizar, digamos, sobre el terreno, va a inspeccionar un poco los preparativos en la ciudad y va a ser posiblemente la que determine si el próximo Papa, el sucesor ya de Francisco en el trono de San Pedro, va a visitar esta histórica ciudad de Iznik, antigua Nicea. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.